estacionaria son los desplazamientos que experimentan o que estaban definidos por las coordenadas x1 a x4. Este tipo de desplazamientos se les llaman desplazamientos generalizados. Entonces, ahora, lo que nos falta es encontrar como tal los elementos mecánicos en cada una de las barras de la estructura, que era lo que pedía el problema. Para esto, pues vamos a usar los resultados a los que llegamos, que son los que pues tienen en pantalla. Para esto, pues vamos a necesitar pues estos resultados. También vamos a requerir los desplazamientos en cada barra. Ahorita lo vamos a ver cómo es que relacionamos una con otra. Bueno, entonces decimos que los desplazamientos en cada barra también se van a requerir. Si se dan cuenta, pues esto ya lo teníamos hecho. Observen pues que simplemente estoy tomando lo que ya habíamos calculado con anterioridad. Ya estamos por terminar este ejercicio. Denme un instante. Bueno, entonces nos habíamos quedado en la solución del sistema de ecuaciones. Aquí la tenemos del lado izquierdo. Y enseguida vamos a encontrar los desplazamientos que experimentan las barras. Estos desplazamientos en realidad lo que nos están, lo que en realidad está sucediendo es que estamos encontrando a partir de esas expresiones, me refiero a las D minúsculas, la extensión o la pérdida de longitud de la barra, o sea, la elongación, ¿sí? Es lo que estamos encontrando en realidad con con esas expresiones que tenemos representadas por D1, D2, D3, D4. Lo que estamos en realidad calculando con esto es el cambio en la longitud de la barra correspondiente a la que se refieren. Aquí, pues los subíndices pues se refieren al número de barra. Ahorita vamos a volver a ese punto porque lo vamos a requerir. Pero, entonces, lo que está, evidentemente, pues, al aplicar una fuerza axial a una barra, pues esta, por sus propiedades geométricas y mecánicas, va a tener un desplazamiento en cada uno de sus extremos, pero ese desplazamiento implica que la longitud original tenga un cambio, ya sea que la barra se vuelva más grande o más pequeña, dependiendo del sentido de la fuerza axial. Y entonces esto es lo que nosotros calculamos con bueno, anteriormente con la fórmula que ya habíamos visto, en resistencia de materiales, y ahora ese cambio en la longitud
está representada con este método por las variables que definimos de x1 a x4. Ahora bien, aquí lo que representan las coordenadas x1 a x4 efectivamente representan los desplazamientos que experimenta la estructura en cada uno de los puntos donde se establecieron estas coordenadas. Por eso es que se les llama desplazamientos generalizados. Tenemos un sistema de coordenadas que ya no es como tal el XY. El XY nada más tenemos dos ejes y hasta ahí se acaba el asunto. En nuestro caso no. Como podemos ver, tenemos cuatro coordenadas que, bueno, ya en el valor numérico que obtuvimos a partir de la solución nos indica cuánto se desplaza, ya la magnitud del desplazamiento en las direcciones indicadas, ¿sí? Eso se le llama coordenadas generalizadas. Entonces, los desplazamientos o los cambios de longitud en cada una de las barras, algunos, como ya mencioné, les llaman extensiones o elongaciones, pues simplemente se calculan con las expresiones que ya teníamos, que son estas que pusimos del lado derecho, y hacemos las operaciones correspondientes. Por ejemplo, el desplazamiento en la barra 1, pues simplemente es x2, o sea, esta cantidad. Ahora, ¿qué significa esto? Que el cambio en la longitud, ya numéricamente, está dada por esta expresión. El negativo, lo único que nos indica es que ese cambio en la longitud, pues fue en realidad un acortamiento. Por lo que podemos deducir a partir de aquí que esa barra está en compresión. Eso lo vamos a ver claramente ya cuando encontremos los elementos mecánicos. Para el desplazamiento de la barra 2, pues hay que hacer la operación que indica esta expresión. De favor, ¿cuánto es? A mí me dio 14.0702. Entre A por E. No sé por qué pasan estas cosas, pero bueno. Entonces, bueno, tenemos este valor para el desplazamiento en esta barra. Para la barra 3, pues es el negativo de la coordenada x3. O sea, este mismo valor, pero negativo. Y finalmente, para la barra 4, como puede comprobarse fácilmente, el resultado es 0. En este último ejemplo, perdón, en esta última barra, lo que indica el 0 es que la barra, aunque se desplaza en sus extremos, no cambia su longitud. Es decir, que la barra no absorbe ninguna fuerza, al menos con la condición de carga que se tiene para la estructura. Si se cambia el sistema de fuerzas, puede ser que sí lo haga, pero con el que se puso, no hay ninguna, no absorbe ninguna fuerza, y eso lo podemos comprobar con el valor numérico del desplazamiento de la barra. Nos da 0, eso significa que no experimenta ningún cambio en su longitud. Bueno, esto es básicamente lo que se hace en este momento, y se calcularon estas expresiones porque lo vamos a requerir para el cálculo de la fuerza normal. Recuerden que en la deducción
la fuerza normal era, bueno, la obtuvimos con una fórmula, era AE sobre L, si no mal recuerdo. A ver, aquí la tenemos. Sí, miren, aquí la tenemos. AE sobre L por el desplazamiento. Entonces, de esta fórmula, obtenemos las fuerzas normales en las correspondientes barras. En la barra 1 sería, bueno, aquí hay que ver cuál es cuál. Tenemos 1.5 de AE y la longitud también tiene 1.5. Entonces esto es 1.5 A por E. La longitud también en este caso es 1.5. Y aquí simplemente se multiplica por el desplazamiento. Ahorita hacemos operaciones. Para la barra 2 tenemos 2 veces AE y de longitud ya lo habíamos calculado, era 1.8028. Y aquí era 2, entonces ya nada más multiplicamos por el desplazamiento de esa barra. Bueno, para la barra, perdón, para la barra 3, es esta. Entonces, AE es 1, la longitud también es 1. Entonces tenemos esta expresión y la correspondiente desplazamiento. Finalmente, la barra 4, bueno, las propiedades correspondientes de esa barra, pero hay que tener en cuenta que como el desplazamiento es 0, pues la fuerza normal en esa barra pues también va a ser 0. Entonces, ya nada más hay que hacer operaciones y observen que el término A por E se elimina en todos los casos. Entonces, por ejemplo, en la barra 1 es evidente que el resultado es este. Para la barra 2, bueno, hay que hacer el cálculo. Nos da 15.6093. Estamos aquí manejando toneladas. Aquí pues nuevamente es evidente que el resultado es este. Y finalmente la barra 4 pues tiene un valor de 0 como resultado. Ahora, nada más la interpretación que nos falta. Ya tenemos resuelto el problema. Recuerden que cuando estamos calculando fuerzas normales o axiales, el signo nos indica si la barra correspondiente está a tensión o a compresión. En este caso, las negativas están a compresión y la positiva está a tensión.
esta pues no toma ninguna fuerza. Y entonces, una comprobación sería, bueno, una manera de comprobar sería que comprobáramos que efectivamente el equilibrio se cumple en todos los nodos, ¿sí? Ahora, esta cuestión del equilibrio también nos puede ayudar para encontrar las reacciones si es que bueno, es necesario o se solicita en el problema. Aquí ya obviamente ya no necesitamos las coordenadas. 5 y 8.66. Bueno, estas son las fuerzas aplicadas. Entonces, recuerden que esta, bueno, corresponde a la barra de aquí. La barra, bueno, esta a la barra de aquí. Esta a esta. Y el 0 a la barra 4. Entonces, hay que recordar también que cuando una fuerza está bueno, respecto de una barra con fuerza axial, si la barra está con presión, pues se supone que la fuerza de la barra correspondiente entra al nodo, a los nodos correspondientes. Aquí entra y aquí también tiene que entrar. Y si está tensión, como en el caso de la barra 2, pues esta debe salir del nodo. De la barra 3 está con presión, entonces nuevamente entra. Y de la barra 4 pues no pasa absolutamente nada porque el resultado, o sea, no toma fuerza. ¿Sí? Entonces, como les decía, la comprobación puede ser, por ejemplo, que analizáramos el nodo donde están las fuerzas en color verde. En realidad tendremos que hacerlo en todos los nodos, pero como una comprobación podríamos verificar que se cumple el equilibrio, por ejemplo, en ese nodo, y aplicar el mismo procedimiento al resto de la estructura para comprobar pues que estamos bien. Si en alguno de los nodos no se cumple el equilibrio, entonces pues algo hicimos mal. El problema es que pues ya vieron que es un procedimiento muy largo, entonces pues no el método cuando está mal alguna parte del procedimiento, pues no es posible determinarlo con estos resultados o estas comprobaciones. Tendríamos que revisar cada parte del procedimiento que hicimos para encontrar el error. Ahora también, si se aplica el equilibrio en los nodos donde hay apoyos, podríamos encontrar también las reacciones. Y entonces de esa manera tendríamos la estructura completamente resuelta. Pero bueno, ahorita lo vamos a dejar hasta aquí. No sé si haya alguna duda del procedimiento. Creo que, bueno, perdón, si no hay alguna duda respecto de esto, entonces, hoy por la tarde voy a dejar, una tarea de este procedimiento de armaduras. Van a ser estructuras muy sencillas porque como ya lo vieron ustedes, pues el procedimiento es demasiado largo. Entonces, voy a procurar que
sea bueno, que sean problemas sencillos de modo que no sea tan laborioso lo que tengan que hacer. Aunque ya, bueno, como ustedes ya pudieron comprobar, pues es un procedimiento muy, muy largo, ¿no? Así van a ser los procedimientos que vamos a abordar más adelante. El que vamos a ver hoy a continuación no lo es tanto, pero bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de eso al respecto. Entonces, más tardecito dejo una tarea esto de armaduras. Van a ser únicamente dos, pero planteadas de modo que no hagan tanto trabajo, ¿no? O sea, armaduras muy pequeñitas, ¿no? Donde van a aplicar los conceptos que vimos, bueno, ahorita en estos ejemplos. Profe, ¿Sí? bueno, yo me quedé con una duda. Dime. Únicamente al principio de la armadura, no sé si podría regresar. Ah, bien, sí, a ver, Para verla. Claro. Aquí ahí, empiezo, sí. por ejemplo, esa X3 que señala hacia el nodo, Ajá. ¿por qué fue en esa dirección? Es que, bueno, yo al Sí. principio la estaba planteando hacia arriba, pero ya no me perdí ahí. ¿Por qué la planteó hacia la derecha? ¿Por qué es así? Bien, mira, recuerda que estas, bueno, estas coordenadas X indican los posibles desplazamientos que puede tener cada nodo de la estructura. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle para determinar estas coordenadas X? Únicamente nos vamos a fijar en que si el nodo tiene una reacción o no la tiene. Es decir, que vas a omitir por completo las fuerzas externas. Eso no lo vas a considerar. Únicamente vas a verificar si hay o no apoyos. Eso es lo primero que debes tener en cuenta. Ahora, ¿cómo le vas a hacer? Siempre que no se especifique lo contrario, refiriéndome a que haya asentamientos de los apoyos o desplazamientos, vas a suponer que el desplazamiento en la dirección de una reacción está impedido. Por ejemplo, este es un apoyo fijo, entonces vas a suponer que este desplazamiento está restringido y este también. Por lo tanto, en las dos direcciones de ese nodo, si te das cuenta, no hay desplazamiento. ¿Te queda claro aquí? Sí. Continuamos. Por ejemplo, para el que ya el caso donde me preguntas ya específicamente, la reacción, así como está el apoyo, tiene la dirección que estoy poniendo en color verde. Esa sería la reacción. Entonces, eso significa que no hay desplazamiento en esa dirección. Si te das cuenta, no hay reacción en la dirección horizontal. Entonces, como no hay ninguna reacción en ese sentido, sí va a haber desplazamiento. Y por eso es que ahí coloco una variable X, porque ahí sí hay posibilidad de que la estructura tenga un desplazamiento. ¿Te queda claro? Ah, ok, sí. Sí. Igual sucede con el X4, ¿no? Sí, con el X4. Ajá. Okay. Y con este nodo, date cuenta que no hay ninguna reacción, porque no hay apoyos. Entonces, va a haber dos posibles desplazamientos que están indicados por estas coordenadas. ¿Sí? Date cuenta que las fuerzas externas no influyen para nada en este análisis, nada más si hay o no apoyos, es lo que influye. ¿Sí? ¿Te queda claro? Sí, pues gracias. Bueno, ¿sería eso? ¿Alguna otra duda? Sí, yo tengo una duda nada más. Dime. Ahí cuando estamos analizando la barra número 2, Ajá. recuerda que estamos descomponiendo, ahí donde está X2 y X1, ¿no? Ajá. Ahí salió, bueno, la razón trigonométrica fue coseno, porque es un Ajá. triángulo rectángulo. Sí, Sí. es coseno porque es un triángulo rectángulo, ¿no? Sí, bueno, es una porque es un triángulo rectángulo. Mira, lo voy a poner, digamos que de esta manera. Fíjate en este triángulo, supón que es este. ¿Sí? Entonces, este ángulo es 90 menos el ángulo, menos teta. Entonces,
Observa que x2 sería esto y la componente es este cateto. Entonces, date cuenta que es el cateto adyacente al ángulo, entonces le corresponde la función coseno, ¿no? ¿Sí te queda claro esto? O sea, este. Sí, Lo sí, mismo solo sucede que... con este y con este. O sea, si haces el análisis como lo vimos aquí, pues siempre va a ser coseno. Siempre que lo hagas como lo hicimos aquí. ¿Sí? ¿Te queda Sí, sí, claro? claro. Sí, nada más me Es había eso. perdido esa parte. Y Sí, según no yo te ahora tengo preocupes. rectángulo. Ah, bueno, gracias. Sí, es eso, es eso. Sí. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, si no hay más dudas, pues pasaríamos al siguiente tema, ¿sí? Creo que aquí un compañero me pidió el ejercicio. Se Sí, los profe. mando junto con el planteamiento de la tarea, ¿sí? ¿Les parece? Sí, perdón, es que no había tenido oportunidad de estar con un poquito más de calma. Entonces, más tarde que les envíe la tarea, también les paso aquí el apunte, ¿sí? Gracias. Este, sí, dime. Mira, bueno, oficialmente, no lo hay. Si tus compañeros hicieron uno, bueno, ahí tendrías que consultarlo con el grupo porque, al menos de manera, digamos que rigurosa para el grupo, no lo estoy pidiendo. O sea, si es que lo hay, bueno, tendrías que consultarlo con tus compañeros, porque aquí del grupo en sí, o sea, que yo les haya pedido que hicieran un grupo, si no, no lo hay. ¿Sí? Es que bueno, sí, sí, es que particularmente yo no lo pido porque, bueno, cuando empezó esto del COVID, pues sí lo había hecho, pero pues, se vuelve un caos en ciertas ocasiones. Entonces, pues no tuve buena experiencia al respecto de los grupos de WhatsApp y por eso es que yo no, los utilizo, pero creo que, o sea, varios grupos, de varias materias sí lo tienen. Bueno, no hay ningún problema porque lo hagan, nada más, que sí lo tienes que consultar con tus compañeros, ¿no? Porque, bueno, yo desconozco esa situación. ¿Alguna otra duda? Si no hay dudas, pues vamos a ver el siguiente tema. Voy a quitar un momento la pantalla. Denme un momentito. Vamos a ver ahorita un nuevo tema. Bueno, antes de continuar, sí les quiero comentar que el principio que vimos, bueno, que acabamos de ver, más bien, no solo se aplica a armaduras, puede usarse para cualquier tipo de estructura, incluso si no es reticular. Con reticular me refiero a que gráficamente puede ser representado con una línea recta. Entonces, este es un principio general que que puede ser usado para cualquier estructura. Sin embargo, el tiempo del que disponemos para abordar los métodos energéticos, no, no nos es suficiente como para abordar, por ejemplo, vigas, marcos, etcétera. Entonces, por eso es que no lo acostumbramos ver. Si nos llegara a quedar tiempo, ya sea en este parcial o en alguno de los siguientes, y si gustan, pues checamos algún ejemplo, por ejemplo, de una viga o un marco con este método.
Bueno, esto como comentario para que lo tengan presente, que no nada más es para armaduras, es para un caso general en realidad. Ahorita vamos a pasar con el siguiente tema que se debe abordar, que son teoremas de Castiliano. Básicamente nos vamos a enfocar en el segundo, porque es el de interés para nosotros. Ahorita vamos a ver por qué es así. Bueno, entonces el tema del día de hoy es segundo teorema de Castiliano. Nuevamente, tenemos una estructura que no necesariamente es reticular. Sin embargo, bueno, como aquí nos vamos a enfocar a ese tipo de estructuras, pues si ponemos una de estas estructuras y este tipo de líneas las hago de esta manera para tratar de simbolizar que podemos tener una barra curva, no necesariamente va a ser únicamente para barras rectas, ¿sí? Entonces, como ya sabemos, pues las estructuras están sujetas a diversas clases de fuerzas. Entonces, estas fuerzas lo que ocasionan es desplazamientos y de lo que trata el método es de hacer una variación en las fuerzas. Es decir, que lo que vamos a tratar de hacer es poner una pequeña variación de las fuerzas. Digamos que es una fuerza concentrada, un momento, un momento, una fuerza distribuida, y ya sabemos que el sistema de fuerzas se puede alterar al colocar otra, ¿sí? Entonces, esta pequeña esta variación, perdón, va a ser pequeña. Entonces, si tenemos aquí cierto desplazamiento, pues lo que va a generar esta variación de fuerza, pues va a ser otro desplazamiento adicional que también pues es pequeño en relación pues a todo el sistema de cargas aplicado. Ahora bien, partimos de la primera ley de la termodinámica, que es la energía interna es igual al trabajo externo. Recuerden que ya habíamos platicado de esto al inicio del curso. Entonces, aquí de lo que vamos a tener en cuenta es que la energía interna es una función de las coordenadas que se establezcan en toda la estructura, además de las fuerzas. Entonces, esto es una función de las fuerzas aplicadas en la estructura, además de las coordenadas que ya se mencionaron. Ahora, como lo estamos comentando desde el inicio de este tema, vamos a hacer una variación en las fuerzas. Entonces, si recuerdan el procedimiento anterior,
se estableció a partir de hacer una variación en las coordenadas. Ahora lo que vamos a hacer es una variación en las fuerzas. Y prácticamente vamos a tomar una sola de esas fuerzas. Entonces, al aplicar la variación en una sola fuerza, ya sabemos que la variación la energía total va a ser la que ya teníamos, la energía interna, más la pequeña variación que se le dio. Pero la variación puede estar representada por una derivada parcial. Eso, bueno, como lo explicamos la vez anterior. Entonces, si variamos una de todas las fuerzas, el sistema en general va a tener una variación, va a tener un impacto en toda la estructura, pero esa pequeña variación matemáticamente está representada por esta derivada parcial, ¿sí? Recuerden que esta es una función de varias variables, por eso es que la derivada parcial se hace por eso es que se tiene una derivada parcial aquí y no una derivada ordinaria. Ahora bien, vamos a considerar aquí también un material elástico lineal. Ya habíamos comentado que a un material elástico lineal le podemos asociar también una gráfica fuerza-desplazamiento, que también va a ser lineal. Entonces, esto va a ser, la gráfica resultante para un material elástico lineal. Entonces, si esto es la fuerza, si se aplica una cierta fuerza, pues vamos a obtener cierto desplazamiento, ¿sí? Entonces, aquí, tenemos un valor de la fuerza y el desplazamiento asociado. Ahora, hay que tener en cuenta que el área bajo la curva es el trabajo externo, porque estamos hablando de fuerzas y desplazamientos. Entonces, aplicando este incremento de fuerza, pues lo que vamos a tener en esta gráfica es un pequeño incremento en la fuerza y obviamente su correspondiente incremento en el desplazamiento. Entonces, esto tiene, una magnitud diferencial o pequeña, lo mismo que esta otra cantidad. Entonces, el trabajo externo es todo esto, ¿sí? El trabajo externo total. Ahora bien, el trabajo externo total era lo que ya teníamos más este pedacito, ¿sí? Entonces, era lo que ya teníamos más esto lo podemos dividir en dos, si se dan cuenta. El área de este rectángulo, pues es muy sencillo. Es la fuerza, es muy sencillo de calcular por la magnitud del cambio en el desplazamiento y más este pequeño triangulito, que es un medio de la fuerza por el desplazamiento correspondientes. Ahora bien, como estamos manejando este
se puede comprobar que el área de este rectángulo es igual al área de este otro rectángulo, en magnitud, ¿sí? Entonces, significa que la fuerza por la diferencial del desplazamiento en valor numérico es lo mismo que el desplazamiento por la diferencial de la fuerza, es decir, el área de este rectángulo que se forma aquí. Entonces, otra cuestión es que como estamos manejando cantidades diferenciales, esta es una diferencial de orden superior, entonces tiende a cero. Por lo tanto, a nivel diferencial tenemos esta expresión para el trabajo total. Y haciendo uso de la primera ley de la termodinámica tenemos lo siguiente. Esto es igual a esto. Ahora bien, ya sea que despejemos este término hacia el otro lado, nos va a quedar la diferencia de estos dos términos de un lado y del otro lado pues nos va a quedar cero. Entonces, haciendo esto de esta manera, la diferencia entre estos dos términos, por lo que acabamos de comentar, va a ser cero. Y lo único que nos queda es lo siguiente. Que es esta expresión. O sea, el desplazamiento es la derivada parcial de la energía interna con respecto a una fuerza ficticia que ponemos en la estructura. Esto es el segundo teorema de Castiliano. Ahora, observen que no necesariamente se aplica solo a estructuras reticulares, puede ser para cualquier estructura y podemos demostrar con planteamientos más generales que no solo es válido para estructuras elástico-lineales, sino también puede ser aplicada bajo otras condiciones. Pero bueno, aquí nosotros estamos suponiendo que el material tiene estas características. La ventaja, bueno, de este método es que ya contamos con expresiones para el cálculo de la energía interna y entonces a partir de hacer una derivada parcial mediante, bueno, el cálculo de este parámetro, podemos encontrar el desplazamiento en cualquier punto de una estructura, ¿sí? Ahora, la expresión general hay que tener en cuenta que es esta. Utilizando la regla de Leibniz para derivar adentro de una integral o para derivar una integral respecto de un parámetro, el desplazamiento quedaría expresado de la siguiente manera. Tenemos que es la derivada de la energía interna con respecto a una fuerza. Se presentan tres elementos mecánicos: la fuerza normal, la fuerza cortante y el momento flexionante. Ahorita el desarrollo lo voy a hacer solo con una integral y porque es el mismo para el resto de las integrales y ya después ya ponemos la fórmula general ya completa. Entonces, utilizando la regla de Leibniz para derivar una integral respecto de un parámetro, con ciertas condiciones que en una estructura general se cumplen, podemos pasar el símbolo de derivada parcial adentro de la integral. Entonces, como los elementos mecánicos dependen, entre otras cosas, de las fuerzas aplicadas, pues aquí utilizamos un procedimiento parecido a como lo vimos en el principio de la energía potencial estacionaria para derivar esta expresión.
Como lo podemos ver, la potencia baja, se elimina este 2 y entonces nos quedaría lo siguiente. Aquí sí ya voy a poner todas las integrales. Tenemos esta expresión más un factor de forma para la integral que corresponde a la fuerza cortante y una expresión similar para... Aquí nada más hay que cambiar estas... Entonces, para el caso 2D, ya con la derivada aplicada a la integral, tengan en cuenta que la expresión general es la de aquí arriba, pero haciendo uso de la regla de Leibniz, podemos trabajar directamente la integral y llegamos a esta expresión. Entonces, esta es la que vamos a utilizar para el cálculo de desplazamientos en las estructuras que vamos a ver aquí. Tengan en cuenta que implícitamente ya se usó esta fórmula. Ahora, como lo pueden ver de las expresiones que ven en pantalla, necesitamos del cálculo de los elementos mecánicos para encontrar el desplazamiento. La ventaja que tiene este procedimiento respecto de, por ejemplo, la curva elástica, es que lo único que vamos a hacer es el cálculo de los elementos mecánicos y una derivada parcial que es muy sencilla. Y de ese modo ya vamos a poder encontrar el desplazamiento en un punto específico de alguna estructura. La desventaja es que ese punto nosotros lo tenemos que proponer. Entonces, si quisiéramos encontrar, por ejemplo, el desplazamiento máximo en cierto lugar de una estructura, pues tenemos que saber dónde se encuentra ese punto máximo o aplicar otros procedimientos para determinarlo. Sin embargo, en general este procedimiento es mucho más, bueno, presenta mucho más ventajas y facilidades que la curva elástica. Entonces es una alternativa. Respecto de este tema y otro que vamos a ver más adelante que se llama trabajo virtual, vamos a regresar a resolver estructuras isostáticas para ver cómo se aplica este procedimiento. Entonces, vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Vamos a empezar con un ejemplo sencillo. Vamos a empezar con un ejemplo muy elemental.
Vamos a hacer este ejemplo igual numérico. Entonces vamos a resolver este ejemplo. Determinar el desplazamiento vertical al centro de la siguiente estructura, evidentemente utilizando la fórmula que acabamos de obtener. Bueno, aquí lo que vamos a hacer en primer lugar es tener en cuenta que el procedimiento o la fórmula anterior se obtuvo al aplicar una fuerza ficticia o al alterar el sistema de fuerzas original. Entonces, ese es un paso fundamental para la aplicación de este método. Lo primero que tenemos que hacer es justo plantear una nueva estructura. ¿Sí? Esa nueva estructura va a tener esa fuerza que le vamos a aplicar de manera ficticia. Entonces, las condiciones que debe de cumplir esa fuerza pues son solo dos: que esté en el lugar donde se solicita el desplazamiento y en la dirección y del mismo tipo en que se está pidiendo. Del mismo tipo me refiero a que si se pide desplazamiento, se va a aplicar una fuerza como tal, y si se pide giro, se va a aplicar un momento. Ahora, desplazamiento vertical, entonces la fuerza aplicada tiene que ser en ese mismo sentido, es decir, vertical. Esta va a ser la fuerza ficticia que voy a poner. Y dice que en el centro de la estructura, es decir, que se debe de aplicar, en este caso, a 2.5 metros, para que esté justo en el lugar donde se solicita. Lo que tenemos, digamos que libertad de hacer es decidir si va hacia abajo o hacia arriba. Eso, bueno, es completamente arbitrario y es a nuestro gusto. ¿Hacia dónde quieren que vaya? Izquierda. Tiene que ser hacia abajo o hacia arriba porque es vertical. ¿Sí? Hacia abajo. Hacia abajo, sí. Ahí está. Ya pusimos la fuerza en la orientación que nos pide, desplazamiento vertical, y en el lugar donde se solicita el desplazamiento. Ahora, aquí el único detalle es que la fuerza debe de manejarse de forma algebraica, porque vamos a necesitar una derivada parcial, y si no se hace así, pues el método no se va a poder aplicar adecuadamente. Entonces, esta es la estructura que vamos a trabajar. Como ven, pues no considero que sea algo complicado. Sin embargo, sí es importante que esté planteada de manera correcta, porque si la fuerza está colocada en otro lugar o tiene otra orientación, entonces no vamos a estar resolviendo el problema que se nos está pidiendo. Vamos a estar haciendo otra cosa muy distinta a lo que se está pidiendo. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, si no hay dudas, continuamos. Bueno, lo que sigue, a partir de haber planteado esta estructura, pues es encontrar los elementos mecánicos, pero considerando la estructura que están viendo ustedes en la pantalla, no la estructura original. Por eso es que hice un nuevo diagrama, porque ustedes deben de tener en cuenta que la estructura que se va a trabajar en todo el procedimiento es la que tenemos del lado derecho. Eso es importante tenerlo en cuenta.
Miren, bueno, para no tener una interrupción en el procedimiento, acabo de publicar el segundo enlace para terminar la clase de hoy. Entonces los espero en este segundo enlace. Voy a terminar esta videollamada y en un momentito los veo en esta segunda, de favor. Ya les debió llegar la notificación. Entonces, como ustedes saben, para encontrar los elementos mecánicos, pues hay casos de estructuras donde no es necesario calcular las reacciones. Algunos ejemplos de esta clase de estructuras las vamos a ver este mismo procedimiento y todo lo que todos los métodos que siguen posteriores a pero sí tengan presente que en la mayoría de los casos pues necesitamos de las reacciones. Entonces, como pusimos una fuerza adicional al sistema, pues las reacciones van a contener de alguna manera a la fuerza que estamos nosotros poniendo. Puede ser que aparezca en todas las reacciones, puede ser que aparezca solo en unas cuantas o en una sola, pero si absolutamente en ninguna reacción aparece la fuerza, algo anda mal, ¿sí? Al menos en una reacción debe de aparecer esa fuerza. Entonces, aquí ustedes, bueno, ya aplican lo que vieron en estructuras isostáticas. Por la sencillez de la estructura, podemos comprobar fácilmente que las reacciones tienen el siguiente valor. Son 5 más F en ambos extremos porque la estructura es simétrica. Esto lo podemos deducir a partir de la aplicación de las ecuaciones de equilibrio. En este momento, ¿se tendría alguna duda? ¿Quieren que se dé algún detalle adicional o podemos continuar? Yo tengo una duda, profe. ¿Por qué puso la F, la fuerza en medio de la estructura? En medio. Lo que pasa es que es una parte fundamental del procedimiento. Si no se hace así, cuando estés trabajando una estructura con el segundo teorema de Castiliano, más adelante no va a haber ninguna posibilidad de derivar o de realizar la derivada parcial que pide la fórmula. Entonces, esa fuerza nos va a ayudar a encontrar el desplazamiento. Acuérdate, tienes que poner una fuerza si nos pide desplazamiento o un momento si nos pide giro, en el mismo sentido que se solicita el desplazamiento y en el mismo lugar. Por ejemplo, aquí pide desplazamiento vertical, entonces la fuerza tiene que ser vertical en el centro de la estructura, entonces la tienes que colocar justo en ese lugar donde se pide. Es un paso necesario, no lo puedes omitir. ¿Te queda claro? Sí, profe, gracias. Sí. Téngalo presente, es un paso necesario. Ahora, las reacciones las obtuvimos al aplicar las ecuaciones de equilibrio a esta estructura, ¿sí? Decía que si quieren que se dé algún detalle adicional o podemos continuar. Bueno, entonces seguimos. Ya una vez que se tienen las reacciones, lo que sigue es determinar los elementos mecánicos a partir del método de secciones, ¿sí? Entonces, ¿cuántos cortes ven en la estructura? Dos. Dos, muy bien. Uno antes de la fuerza y uno después. Ahora, para analizar la sección 1, ignoramos el resto de las secciones, de modo que solo nos queden dos pedazos bueno, que divididos por ese corte. Entonces, tomamos uno o el otro lado a nuestro gusto. O sea,
Podemos tomar cualquiera de los dos pedazos que acabo de señalar y aunque las expresiones algebraicas sean diferentes, el resultado numérico es el mismo. Entonces, aquí la sugerencia siempre es que tomen el lado más pequeño, porque, bueno, como ya vieron, sobre todo en el procedimiento anterior, los métodos son muy largos, entonces pues vamos a tratar de reducir siempre que se pueda la cantidad de trabajo a realizar. Entonces, de los dos pedazos que señalé hace un momento, pues el más sencillo es este, ¿sí? Si ustedes lo ven, bueno, aquí le voy a poner sección 1. Aquí me faltó poner otra indicación. El módulo elástico y el momento de inercia van a ser constantes a lo largo pues de la sección transversal. Esto lo vamos a ver en un momento. Entonces, si nos quedamos con el pedazo que indiqué hace un momentito, tendríamos el siguiente planteamiento. Bueno, aquí tenemos la reacción. Y en el corte salen 3 elementos mecánicos. Como nos quedamos con el lado izquierdo de la sección, los elementos mecánicos tienen que esta convención de signos. Esta es la normal, la cortante y el momento. Ahora, es muy habitual que para la mayoría de las estructuras que trabajan a flexión, solo se considere este elemento mecánico. Esto es porque la energía interna de deformación está compuesta por más del 90%, o la aportación a la energía de deformación es más del 90% de respecto del momento flexionante. Realmente la cortante y la normal aportan muy poquito a esta cantidad, a la energía de deformación. Entonces, esto se cumple siempre que la estructura caiga en una clasificación que se llama peralte pequeño, bueno, estructuras de peralte pequeño. Es decir, que la sección transversal, bueno, aquí puse como ejemplo un rectángulo, pero puede ser cualquier forma. Esta, digamos que como que la altura de esa sección transversal sea pequeña con respecto a cierto criterio, ¿sí? Ahora, ese criterio generalmente es muy, ya es muy difícil de determinar, pero lo que sí hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de las estructuras cumplen esta condición. ¿Cuándo deja de ser de peralte pequeño? Cuando en lugar de parecer una barra, más bien esto ya empieza a parecerse a una placa o a un muro, ¿sí? Entonces, digamos que el criterio numérico sí ya es algo más complejo y eso ya depende del contexto en el que se encuentre. Por ejemplo, las normas técnicas complementarias 2004 ponían una corrección para la fuerza cortante, bueno, para el diseño por fuerza cortante, si el peralte superaba una altura de 70 centímetros. Hay otro criterio un poquito más teórico, que establece que si la longitud del elemento entre el peralte es mayor de 24, entonces la estructura es de peralte pequeño. Entonces, depende ya aquí de los criterios, pero digamos que en nuestra mente podríamos tener en cuenta que la mayoría de las estructuras bueno,
que se puedan considerar como barras cumplen esa condición. Entonces, es habitual también, ustedes lo van a encontrar así en la literatura, que por esa razón no se consideren la fuerza normal y la fuerza cortante, salvo en ciertos casos que vamos a estar comentando más adelante. Aquí vamos a adoptar esa forma de trabajo y mientras no se diga lo contrario, en vigas, marcos y arcos vamos a utilizar únicamente flexión. ¿Dudas con esto? Si no hay dudas, continuamos. Bueno, entonces, ya sabemos que no le ponemos una distancia particular, simplemente la llamamos distancia con una variable x, y a partir de este diagrama concentramos la fuerza distribuida. Como ustedes saben, el valor de la fuerza distribuida la voy a representar por una línea punteada, es el área de la figura. Tomando los datos que tenemos para este corte, el área de este rectángulo nos da un valor de 2 por x, y esta fuerza la debemos de concentrar en el centroide de la figura, que como sabemos, en el caso del rectángulo, el centroide es x sobre 2, y entonces esto es el momento interno. Ya tenemos planteada por completo la sección. Bueno, aquí nada más dejamos indicado que la x1 está, bueno, puesta en este sentido, y los límites de este corte, ¿cuáles serían? La x va ¿en qué intervalo? De 0 a 2.5. Muy bien, 0 a 2.5. Ahora, algo que probablemente no se ponía cuando hacíamos este tipo de análisis era las propiedades mecánicas y geométricas del material y sección transversal. Entonces, aquí ponemos que es 1 E por I o E por I constante. Eso nos va a ayudar mucho cuando tengamos una sección variable o diferentes materiales, como lo vamos a ver en ejemplos posteriores. Aquí, como solo estamos considerando momento flexionante, pues tenemos que aplicar solo la ecuación de sumatoria de momentos igual a 0. Entonces, al aplicar la sumatoria de momentos igual a 0 a este planteamiento, tendríamos lo siguiente. ¿Qué convención de signos quieren seguir para el momento positivo? ¿Horario o antihorario? Horario. Así lo hacemos entonces. Si alguien aplica la convención contraria, llega a los mismos resultados. Entonces, si alguien quiere usar la otra convención, no pasa absolutamente nada. Entonces, tenemos respecto de este punto, esta fuerza genera un momento positivo porque, como lo pueden ver, gira en este sentido, ¿sí? Respecto del punto del corte, ¿sí? Entonces tenemos la fuerza por la distancia. Ahora, esta gira en sentido negativo, o sea, en este sentido, respecto del corte. Es la fuerza por la distancia, y el momento pues claramente está en sentido negativo. Entonces, cuando la incógnita, que en este caso es el momento flexionante, está negativa, para evitar errores de despeje, lo que hacemos es volverla positiva al pasarlo del otro lado de la ecuación. Si hacemos eso, nos evitamos cualquier posible error de despeje, al menos en la cuestión del signo. Entonces, como ya despejamos la incógnita, todo lo demás se queda exactamente igual,
y tenemos esta expresión para el momento flexionante en ese corte. ¿Dudas hasta aquí? Si no hay dudas, continuamos. Sí, profesor. Sí. Este es el procedimiento que debemos de aplicar a la totalidad de la estructura. Es decir, que si hay más cortes, pues hacemos exactamente lo mismo. Ahora, antes de seguir, recuerden que las fórmulas nos piden una derivada parcial. La derivada del momento con respecto a la fuerza. Entonces, observen que este término sí contiene a la variable que voy a derivar. ¿Cuál sería la derivada entonces de este término? ¿Qué expresión nos daría? Sería 5, no. A ver. Si continúas razonando de la forma que lo estabas haciendo, es probable que llegues a la solución. Yo creo que ibas bien. A ver, continúa, trata de seguir esa idea. Bueno, se pone primero el primer término y el segundo se deriva, pero como no tiene función de f, vendría siendo una constante. Ujú. Y después se ponía más x y por 1, porque Sí, es lo que está. por la cuestión de la potencia, ¿no? Pero, Sí. sí, mira, bueno, vamos a determinar específicamente la constante de la que hablas y ver ligeramente dónde cambia esta situación. La idea la tienes, nada más hay que refinarla un poquito, ¿sí? Como vemos, este término sí tiene a f, ¿sí? Entonces, digamos que el truco está. Bueno, el compañero ya percibió aquí que va a quedar alguna constante, entonces vamos a determinarla de manera ya específica. Derivamos al término donde está la variable que vamos a derivar. La derivada con respecto a f de este 5, ¿cuánto sería? De este término, 0. 0, ¿Y la derivada de este, cuánto sería? 1. 1. Entonces, la constante que comentaba el compañero vale 1. Ya que derivaron, le colocan todo lo que estaba junto a la expresión, incluyendo el signo y las posibles variables o expresiones que estén multiplicando a el término donde se encuentra la variable. En este caso hay un signo positivo, entonces ya no se coloca, y tenemos de este lado una x. Entonces la derivada es esto. No importa si hay más términos. Si hay más términos, simplemente se los ponen y ya. Es la derivada. ¿Dudas? No, profesor. No. Ahora, la derivada con respecto a f de este término, ¿cuánto es? 0. 0. Exacto. ¿Sí? Entonces, ya tenemos a la derivada. 1 por x, que es x positivo. Vamos a ver que este procedimiento pues se puede aplicar a otros tipos de estructuras también. Van a resultar cosas parecidas a esto. Entonces vamos a aplicar todo esto a la sección 2. Para tratar con la sección 2, ignoramos el resto de cortes, de modo que solo queden dos partes divididas por el corte y tenemos dos posibles selecciones. Este lado o este otro lado. La sugerencia aquí que se les vuelve a mencionar es que tomen el pedacito que tenga menos trabajo, o sea, este. ¿Sí? Ya una vez que establecieron claramente qué pedazo van a manejar, hay que grabarlo, es esto. Entonces, ya ponemos el resto de las anotaciones. Si se dan cuenta,
pues es digamos que lo mismo que esto, nada más que como que en espejo, ¿sí? Ahora, el momento como nos estamos quedando con el lado derecho del corte, lo que implica la convención de signos es que el momento ahora en el corte es horario, ¿sí? La convención de signos es para el lado izquierdo momento antihorario y para el lado derecho momento horario. Esa es la convención de signos. Si no se llegara a aplicar esta convención de signos, no pasa nada respecto del resultado final. Lo único que importa es que se haga el procedimiento y los cálculos de manera correcta para obtener el resultado al que debemos llegar, ¿sí? Pero en lo posible vamos a tratar de usar la convención de signos como esté establecida. Pues podemos comprobar que el momento y la derivada parcial es lo mismo, porque dense cuenta que básicamente es el mismo planteamiento nada más que en espejo. Y al menos en este ejemplo, ya terminamos con la cuestión de los elementos mecánicos. No siempre va a ocurrir esto. Cuando tengamos estructuras asimétricas, pues sí hay que calcular todo, ¿sí? ¿Dudas con esto? No, profesor. No. Continuamos entonces. Ya que tenemos los elementos mecánicos, lo único que nos queda es aplicar la fórmula. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente. La fuerza que impusimos en la estructura real no existe. Matemáticamente, ¿cómo consideran que pudiéramos representar el valor de esa fuerza ya en la realidad? ¿Qué valor le pondrían? Bueno, si le ponemos 1, estamos suponiendo que aquí hay una fuerza de valor unitario, ¿sí? Entonces, ¿qué nos sugiere esta observación? No existe, ¿estamos de acuerdo? Si no existe, ¿qué valor podríamos ponerle? 0. 0, exacto. Los casos donde no sean 0, sí vamos a ver uno más adelante, pero si la fuerza en la estructura real no existe, entonces le ponemos un valor numérico de 0, pero ya hasta el final, porque es cuando vamos a ya tener que sustituir valores numéricos. En las secciones, si se dan cuenta, no hice ninguna sustitución numérica para poder hacer la derivada. Ya después, o sea, en este último paso es cuando le damos el valor correspondiente. Entonces, como realmente el valor de la fuerza es 0, o sea, a lo que estaba haciendo referencia, en la realidad esa fuerza no está. El desplazamiento vertical sería la integral del momento por la derivada del momento con respecto a una fuerza dividido entre sus propiedades geométricas y mecánicas. Entonces, aquí vamos a tener una integral por cada corte que hayamos hecho, ¿sí? Entonces, los límites de la integral van a ser los límites que se establecieron. Después nos dice que el momento, entonces el momento es este. Bueno, eso es el momento. Y la derivada del momento con respecto a la fuerza, que en este caso es este, ¿sí?
En la cuestión de la notación diferencial, o sea, esta cosita, le ponemos simplemente dx porque es una barra recta. En barras curvas vamos a ver cómo se maneja esto, pues ya más adelante. Y aquí abajo vamos a poner lo que hayamos establecido aquí. Más adelante en otros ejemplos vamos a ver cómo se modifica esa situación. Por último, para terminar de plantear correctamente esta integral, reemplazamos el valor numérico de la fuerza. Y de este modo ya tenemos planteada esta integral. Así le hacemos con todas. ¿Dudas? Yo tengo una duda, profesor, en la sección 2. Ajá. La ecuación de momento no quedaría al revés, sería menos 5 más f por x más x al cuadrado. Aparentemente sí, pero vamos a ver que efectivamente queda la misma ecuación. Mira, lo podemos comprobar de la siguiente manera, ¿sí? Ya sabemos, hacemos la sumatoria de momentos igual a 0, pero la sumatoria de momentos en el corte. O sea, nos ubicamos aquí, ¿sale? Mira, respecto de este punto, pues el momento está positivo. Esta gira en sentido positivo respecto del Sí, corte. sí, ya ¿Sí? le vi por qué. Sí, Y ya viste que queda lo mismo, ¿no? sí, O sea, al despejar, ya queda exactamente con los mismos signos. ¿Sí? ¿Te queda claro? sí, profesor, gracias. Sería eso. Ahora, para esta segunda sección, ¿estarían de acuerdo que nos queda la misma integral? Sí. Entonces, nos queda dos veces esta integral. ¿O quieren que ponga la segunda integral así de manera explícita? No sé, como ustedes gusten. ¿Así está bien? ¿Así está bien? Entonces, si se dan cuenta, como esta integral es completamente numérica, podemos hacer uso de nuestra calculadora. Miren, lo que yo siempre digo es que deberíamos ser capaces de resolver la integral a mano, porque pues ya llevamos un curso de cálculo integral, ¿no? Y hemos visto prácticamente integrales desde quinto de preparatoria, creo, si no mal tengo entendido. Entonces, eh, debería ser posible resolver esta integral a mano. Sin embargo, bueno, aquí, como estamos viendo análisis estructural, se supone, o vamos a suponer que eso, bueno, no tienen problema en hacerlo así, por lo tanto se les permite sin ningún problema usar su calculadora cuando sea posible. Donde sí va a ser rigurosamente necesario resolver las integrales a mano es cuando tengamos problemas planteados algebraicamente. Pero esos van a ser los casos menores o menos frecuentes. La inmensa mayoría de los ejemplos que vamos a ver aquí pues van a ser numéricos, por lo tanto, sin problema pueden usar su calculadora. Hace unos días también les pasé una herramienta en internet que les permite resolver integrales. También pueden usar esa herramienta. Entonces, al hacer esta operación, nos da lo siguiente. Este E por I obviamente no se puede ingresar en la calculadora, entonces como es constante, sabemos que sale de la integral y el resultado final pues va a contener a esa constante. Entonces ese es el desplazamiento al menos en valor numérico. ¿Dudas? Si no hay dudas, continuamos. El significado de ya físico de esto sería el siguiente. Eh,
nosotros supusimos esta fuerza, la de aquí, hacia abajo. Como salió un resultado positivo, efectivamente el desplazamiento es en esa dirección, o sea, hacia abajo. Si el resultado hubiera salido negativo, significa que el desplazamiento lleva el sentido contrario a la fuerza que supusimos. Ahora, el detalle de este cálculo es que nos da únicamente el valor del desplazamiento en el punto donde lo calculamos. Es decir que la estructura se va a desplazar de esta manera, bueno, al menos de modo simbólico, y el valor del desplazamiento está dado por esta cantidad. Ese es el significado del resultado, ya interpretado completamente. Sí. Se pueden hacer observaciones iguales para el giro. Bueno, eso lo vamos a ver con otro ejemplo. Pero básicamente este es el procedimiento de aplicación de este teorema. ¿Sí? ¿Dudas? Sí, ¿me puede repetir por qué usted supone la fuerza como cero? Ah, sí, mira, vamos nuevamente a esta parte del planteamiento. Para poder aplicar el procedimiento, aplicamos una fuerza, o sea, esta que está en rojo, ¿sí? Pero observa que la estructura original, por eso es que la dejé aquí, no tiene esa fuerza. ¿Ya viste? O sea, esto lo usamos porque nos lo pide el procedimiento. Pero la realidad es que no había ninguna fuerza concentrada en ese lugar. Entonces, como estamos calculando el desplazamiento, en ese punto debemos de considerar el valor real de la fuerza que aplicamos en ese lugar. Como no hay ninguna fuerza aplicada justo en ese punto, la fuerza necesariamente debe de valer cero. Si le pongo un valor diferente de cero, vamos a suponer que le ponga 5, significa que ahí hay una fuerza puntual de 5, lo cual no es cierto. ¿Estás de acuerdo en esto? Sí. Entonces, siempre que tengamos este caso, o sea, que no haya una fuerza real donde se pone la fuerza que va a ocupar el desplazamiento, entonces el valor numérico que vamos a utilizar es 0. Cuando ya no es 0, vamos a ver un ejemplo más adelante. ¿Sí? ¿Te queda claro lo que me preguntas? Sí, sí, profe. Bueno, continuamos entonces. Vamos a ver igual otro ejemplo, igual, no tan complicado. Y para la próxima ocasión ya planteamos estructuras más complejas. Pueden ser cualesquiera estructuras, es decir, cables, pueden ser armaduras, vigas más grandes, marcos, arcos, combinaciones entre estos, o sea, puede ser cualquiera, ¿sí? Pero bueno, planteamientos un poquito más elaborados, los hacemos para la próxima. Y ahorita vamos con otro ejemplo, igual sencillo. Denme un instante. Podemos utilizar la misma estructura, pero para calcular otra cosa, ¿sí? Denme un instante.
Bueno, ahorita cambiamos el planteamiento. Ahora lo que vamos a hacer, aprovechando que ya tenemos planteada esta estructura, en lugar de calcular un desplazamiento, vamos ahora el giro. Es decir que ahora vamos a calcular otra cosa en esa estructura, ¿sí? Aprovechamos para ver cómo se calcula la cuestión de los giros, o sea, cómo se aplica esto, que básicamente es lo mismo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por resolver, o más bien por plantear la estructura que vamos a ocupar, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que es la misma, o sea, idéntica, nada más que le voy a agregar una fuerza. En este caso, como nos pide el giro, pues lo que voy a hacer es agregarle un momento, ¿sí? En donde nos solicita el correspondiente desplazamiento. En este caso, nos lo pide en el apoyo derecho, entonces el momento se lo voy a agregar en el apoyo derecho. Ahora, estoy en la libertad de elegir si el momento lo ponemos horario o antihorario. ¿Cuál de estas dos convenciones quisiera, bueno, cuál de estas dos direcciones quisieran elegir? ¿Horario? Horario. Bien, entonces tenemos aquí un momento horario. Bueno, le podemos sin problema llamar F, pero bueno, si quieren le llamamos momento, nada más que hay que ponerle algún simbolito adicional para no confundirlo con los momentos internos. Acostumbro ponerle yo una barra, pero pueden utilizar otra letra, algún no sé, algún distintivo, por ejemplo, un asterisco o algo, algún otro símbolo que permita distinguir a este momento que vamos a aplicar. Porque si lo dejan simplemente como M, puede confundirse con los momentos internos que vamos a calcular más adelante. También, sí, también puede ser T. Incluso, si quieren, ocupamos ese símbolo. No hay ningún problema, el que gusten. Si quieren, lo usamos. No sé, como gusten. Sí, sí, bien. Entonces, le ponemos T. Y hay que considerar que esa variable es la que elegimos para simbolizar en este caso este momento que pusimos. Sin problema se puede usar y bueno, qué bueno que salió esta opinión para que vean que no afecta para nada el procedimiento. Lo que sigue sería el cálculo de las reacciones. Ahora, ¿cómo se obtienen las reacciones? Por medio de la aplicación de las ecuaciones de equilibrio. Entonces, la aplicación de las ecuaciones de equilibrio a esta estructura, incluyendo el momento que colocamos, nos daría el siguiente resultado. 5 menos sería t sobre 5, y aquí 5 más t sobre 5. Ahora, ¿cómo se obtuvieron estos resultados? Aplicamos suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y, suma de momentos
O sea, como el cálculo de reacciones normal, igual a 0, y obtenemos estos resultados. ¿Quedaría claro esto o quieren que se dé algún detalle adicional? Sí, está bien, profesor. ¿Sí? Entonces, continuamos. Bueno, ya saben que lo que sigue, una vez que se tiene el cálculo de las reacciones, es la aplicación del método de secciones para determinar los elementos mecánicos. ¿Cuántos cortes ven en esta estructura? Uno. Uno, exacto. Bueno, aquí parecería que es el centro. En realidad es un punto arbitrario. Es el único corte. Entonces, para encontrar los elementos mecánicos, nos podemos quedar con este lado o con este otro lado. Siempre recomiendo que tomen el más pequeño, pero podemos usar el que ustedes gusten sin ningún inconveniente. ¿Cuál quieren manejar? ¿El izquierdo o el lado derecho? El izquierdo. Bien. Entonces, si nos quedamos con la sección en el lado izquierdo del corte, tendríamos lo siguiente. Bueno, ahí está el corte, ahorita lo volvemos a poner. Ya sabemos que la distancia que quedó cortada le llamamos X. Entonces aquí tenemos al rectangulito que nos queda a partir del corte. Y aquí está la sección. Como nos quedamos con el lado izquierdo del corte, el momento interno tiene que ser antihorario. ¿Sí? Entonces, aquí la sección, la X va de qué valor a qué otro valor. De 0 a 5. Muy bien, 0 a 5. Bueno, aquí tenemos en cuenta que las propiedades de la sección transversal son constantes. Entonces aquí dejamos este término. Y nuevamente lo que debemos hacer aquí es aplicar las ecuaciones de equilibrio. Bueno, antes de la aplicación de las ecuaciones de equilibrio, concentramos la fuerza. Con los datos del corte, el área de este rectangulito, base por altura, es 2 por X, como nos quedó hace rato. Y se coloca justo en el centroide del rectángulo, que en este caso es la mitad de la base. Si hay dudas, por favor me indican para aclarar lo que no esté adecuadamente comprendido. Y este sería el planteamiento general de la única sección que tenemos en este caso. Ya vimos que hay ocasiones en que salen 2 o incluso más cortes. En este caso solo nos resultó 1. Entonces, aplicamos la sumatoria de momentos en el corte y vamos a obtener el siguiente resultado, ya después de despejar. Ya después de despejar y simplificar, obtenemos este resultado. ¿Sí? ¿Quedaría claro? ¿Quieren que dé algún detalle adicional? Ustedes díganme. Está bien, profesor. Está bien. Entonces, acuérdense que llegado a este punto, lo que hacemos es derivar con respecto a la fuerza que colocamos al inicio. Nosotros colocamos un momento que le llamamos t, entonces derivamos el momento con respecto a esa variable. Aplicando lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, ¿cuánto nos quedaría esta derivada? Menos un quinto. Ajá, menos un quinto. Y acuérdate también que le debemos de agregar
los términos que estén multiplicados o junto a la expresión que derivamos. En este caso es la x. O sea, también le tenemos que incluir lo que esté pegado a la expresión que estamos derivando. ¿Sale? Entonces, bueno, ya tenemos aquí la derivada. ¿Dudas? No, profesor. Como ya encontramos todos los elementos mecánicos, lo que sigue es aplicar ya la fórmula de la energía, perdón, del segundo teorema de Castiliano. Entonces, considerando ¿qué valor tendría el momento en la realidad? Véanlo aquí. Cero. 0. El giro está dado por la misma expresión. El momento, por la derivada del momento, en este caso, respecto a la variable que pusimos. Entonces, ya nada más sustituimos. Los límites del corte son los límites de la integral. Después nos dice que debemos de considerar el momento, o sea, esto. Después, la derivada del momento con respecto a la variable, que lo tenemos justo abajo de esta expresión. Bueno, aquí para que me quepa le voy a poner que es x sobre 5. Ahora, aquí, abajo, este numerito que tenemos aquí, en este caso vean que es constante, o sea, simplemente queda así. La diferencial, pues, simplemente le ponemos de x. Y también debemos de sustituir el valor numérico, en este caso del momento que pusimos. Para el caso que estamos resolviendo, esto es 0 y ya tenemos la integral completamente planteada. ¿Dudas? Bueno, si no hay dudas, continuamos. Al resolver la integral, nos queda lo siguiente. Nos queda menos 125 sobre 12 e por i. La interpretación adecuada de este resultado es la siguiente. Dense cuenta que ahora nos salió pues negativa. La interpretación entonces es la siguiente. Estamos hablando de giro. Entonces, nos estamos ubicando aquí. Vemos que este punto o en este lugar, la barra efectivamente tiende a girar. Entonces, el ángulo vamos a simbolizarlo de esta manera. Esta, o le podemos poner una flechita aquí, si quieren mejor en este segundo lugar, para que quede con respecto a la barra. Este es el giro.
¿sí? Ahora, nosotros pusimos un momento en sentido horario. O sea, nosotros dijimos que la suposición era que el desplazamiento iba a ser así. Como salió negativo, significa que no era en realidad así, que era en sentido contrario, es decir, que el giro se produjo de manera antihoraria. Y vemos que efectivamente concuerda, ¿sí? Entonces ahora, el valor de este giro es 125 sobre 12 E por I. Y este sería ya el resultado final. Nosotros ahora sí que nos vamos a conformar con obtener el resultado numérico, ¿sí? O sea, justo después de haber resuelto la integral, ya vimos las interpretaciones que tienen estos resultados a los que llegamos, ¿sí? ¿Alguna duda? Bueno, si no hay dudas, por el día de hoy es todo. Para la próxima ocasión, lo que vamos a hacer es plantear estructuras un poquito más complejas, ya sea que pues veamos arcos o marcos o armaduras o cualquiera de estas estructuras. Entonces ya vamos a ver ejercicios un poquito más grandes, pero pues básicamente el procedimiento es lo que estamos viendo aquí, ¿sí? La determinación de los elementos mecánicos y después la aplicación de la fórmula integral. O sea, el procedimiento pues no cambia, aunque la estructura sea más compleja, ¿sí? Entonces, por el día de hoy es todo. Nos vemos la próxima ocasión. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, profe, gracias. Gracias, hasta luego. profe. Gracias, profe. Hasta luego. Luego. Hasta luego.